Hoy quiero hablarles acerca de una promesa de esperanza. Esto está relatado en el libro de Hebreos 11:11. No sin antes quisiera orar ahí donde ustedes estén. Voy a orar, Señor, gracias por este momento que nos has permitido reunirnos a través de la plataforma, Señor, con todos los grupos de todos los jóvenes. Gracias, Señor, porque sé que hoy es un día especial, como todos los días, y yo sé que también cada día nos hablas a nosotros y nos instruyes. Te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, y que hables a través de este corto y pequeño mensaje para los jóvenes que puedan encontrar en ti esa esperanza que todos necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hebreos 11:11. Déjame ver. Ya. Dice, también la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Me quiero detener ahí y hacer un remember de quién era Sara. Sara era la esposa de Abraham. El parentesco que tenía con Abraham, anteriormente se podía casar en familia. El parentesco que tenía con Abraham era su prima hermana, con quien se había casado Abraham. En ese entonces se podían dar ese tipo de libertad, digamos así, ¿no? Por el mismo tema del desarrollo del género humano. Sin embargo, Sara vivió mucho tiempo sin poder concebir, sin poder embarazarse, ¿ya? Se le habla como una de las primeras mujeres que menciona en el libro de Hebreos 11:11, que se da como una mujer de fe, pese a los errores que ella también cometió en el trayecto de su vida. Vamos con lo siguiente. Génesis 17:19 dice, respondió Dios ciertamente a Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En este caso, ¿qué hizo Dios con Sara? Sara era el instrumento que Dios iba a usar para poder extender la promesa dada a Abraham, que era el esposo de Sara, para cumplir una promesa dada a Abraham, que a través de él, Isaac o de su hijo, iban a ser una gran descendencia. Una descendencia así como la arena del mar, así como las estrellas del cielo. Sin embargo, el proceso que Dios usó para poder cumplir esa promesa demoró mucho tiempo, mucho tiempo. Ellos ya no eran jóvenes, como ustedes comprenderán, ¿no? Todos ustedes son jóvenes, tienen entre 18, 20, 25, el más viejo debe tener 25, 26, y eso es relativamente joven, 27, 28, 29, 30, ¿no? Sin embargo, Sara no gozaba de esta edad juvenil donde podía concebir. Médicamente eso era imposible. Médicamente era imposible. Para una mujer máximo creo que es hasta los 45 o más tardar creo que ya concibe, pero con ciertos inconvenientes médicamente hablando, ¿no? Actualmente. Pero Sara ya no tenía 45. Sara tenía muchos más años. Pero la promesa de Dios para Abraham era que a través de él iban a ser una gran nación. La esperanza en ambos, tanto en Abraham como en Sara, era como que disoluble, que como que se podía o no se podía dar. Pero ya era una promesa de Dios. Y cuando Dios habla a nuestras vidas, por cualquier motivo, por su palabra o por algún mensaje que tú y yo de repente hayamos escuchado, desde luego que eso se va a determinar a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Sara era una mujer triste. La Biblia dice en Génesis capítulo 18, verso 12, dice,
Sara se rió por sus adentros, diciendo, ¿tendré placer de haber envejecido siendo viejo mi señor? Sara ya no tenía, como le dije, una determinada edad, sino Sara ya tenía cerca de 89 años aproximadamente, pero Dios le había prometido que a través de Sara iba a nacer una gran señora. La tristeza más grande de Abraham y Sara era que en todo su tiempo juntos no habían podido tener hijos. Para una mujer hebrea, la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina. Es decir, una mujer que no podía tener hijos era una mujer mal vista por la sociedad en aquel entonces. Imagínense a Abraham y a Sara juntos, pasado por ahí de repente por sus tribus o por el lugar donde ellos estaban, y todos lo miraban, pero ya están viejos. ¿Cuándo darán a luz? ¿Cuándo podrá concebir Sara? ¿O es que Abraham no funciona, como se dice? ¿O es que ahí hay algo? Pero no es que eso suceda, sino que Dios les quería enseñar, tanto a Abraham como a Sara, a no depender simplemente de sus propios méritos o fuerzas o establecimiento físico, sino que la dependencia y de lo que Dios iba a hacer de lo imposible, posible. Es decir, si para el hombre o para la mujer es imposible que una mujer pueda concebir ya a determinada edad, para Dios no era imposible. Y muchas veces Dios tarda su promesa. No es porque Dios se haya olvidado de lo que Dios ha prometido a nosotros. Yo no sé qué promesa Dios ha prometido a ti. ¿Qué promesa Dios te ha prometido en tu vida a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de una palabra de Dios que haya nacido a través de alguien a tu vida? Yo no lo sé. Pero a Abraham ya se le había prometido. El error más grande que cometió en este caso, Sara, fue de haber sido una mala influencia para su esposo en tomar una decisión que hasta el día de hoy, sufren grandes consecuencias de haber tomado esta decisión. El libro de Génesis, capítulo 16, verso 3 al 4, dice, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sara, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se le dio a su marido Abraham por mujer, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. ¿La promesa era para Agar o la promesa era para Sara? ¿Cuál de ellas, en cuál de esas dos mujeres iba Dios a cumplir su promesa? En Sara, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Sara entonces se apresuró a que esa promesa se cumpliese? Porque toda mujer en sí, a la edad que tenía Sara, para ella era imposible, humanamente, que podía concebir. Por ende, Sara animó a su esposo a poder tener una intimidad entre su esclava egipcia, Agar, y poder concebir y que esa promesa se cumpliese. Dejando por un lado la soberanía y el poder absoluto de Dios que podía determinar en la vida de Sara. Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Y hasta el día de hoy seguimos viendo resultados totalmente desastrosos, ya que algunas de las tensiones del Medio Oriente que actualmente hoy vemos, sus raíces están en que Sara le dio a su criada Agar, a su esposo, para que pudiese procrear o tener un hijo. ¿Cuál es la decisión que mayormente tomó Sara? Una mala decisión por influenciar mal a su esposa. Actualmente vemos esos tipos de consecuencias en el Medio Oriente. Hoy en Medio Oriente siempre se libran conflictos, guerras,
¿Por qué? Porque ambos quieren dar a entender que son el pueblo escogido por Dios. Actualmente Israel sufre guerras constantes, porque hay una gran división por la causa de una mala decisión. Pero Sara quiso apresurarse a que eso se cumpliese. Sin embargo, como toda mujer y como todo ser humano, también tenemos errores. Y en el transcurso del tiempo en que Dios va a determinar a cumplir su promesa, porque muchas veces pensamos que la esperanza se nos va de las manos. Oye, Dios te ha prometido para ti de repente algo interesante. De repente te ha prometido salir de ese trabajo o encontrar un trabajo más adherente, con mucho más ganancia, o de repente te ha prometido Dios una familia y quizás no se ve cumplida esa promesa, o de repente Dios ha prometido salvar a tu familia, a tus padres, y como que cada vez que tú oras parece que está más lejos de cumplirse esa promesa, o cada vez que tú oras por algo determinado en tu vida parece que está más lejos de que se pueda cumplir esa promesa. Déjame decirte y recordarte lo siguiente, que 1000 años para Dios viene a ser como un día. ¿Qué nos quiere decir? Que para Dios no hay límite de tiempo. Lo que hoy puede hacer contigo, que humanamente puede de repente demorar un proceso de entre 10, 20 o 30 o 40 años, yo lo puedo hacer en un día. ¿Qué sé yo? Un día no, en un minuto. Dios te puede sorprender. Abraham, Hebreos 11:11 dice, Abraham confió en Dios. Y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. La pregunta está como un interrogante grande. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, porque también he dudado, hemos dudado de que Dios pueda cumplir la promesa de Dios en tu vida? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que de repente Dios le prometió a John Álvarez un carro, un Toyota, que sé yo, una de las mejores marcas, es un ejemplo? Y como que John, cada vez que ve su carro, se desmotiva porque le llaman Luis 15, ¿no? Luis maneja y 10 empuja. Está broma. Pero como que vemos que la promesa de Dios se va alejando. Y se lo digo de manera personal. A mí, hasta hace poco, ¿qué será? Hace unos 2 meses, aproximadamente 2 o 3 meses, me operaron a mí de la vista y del rostro. Aparentemente lo que yo iba a tener era cáncer dentro del cerebro. Y cada vez que voy al hospital me llenan de cosas tontas a la cabeza diciéndome que me voy a morir y todas esas cuestiones. Pero que al final la promesa de Dios para mi vida era de verme sano, y no sé hasta cuándo, solo Dios lo sabe. Y así como mi persona, yo sé que en cada uno de ustedes Dios les ha prometido algo. Y muchas veces pensamos que la esperanza está muy lejos de cumplirse. Segunda de Pedro 3, 8, 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ojo, y aquí mayormente está enfatizando acerca de un arrepentimiento total de las personas que hoy no conocen a Jesús. Pero también entendemos que también se está refiriendo al mismo hecho de que tengamos en cuenta y en consideración de que para Dios, lo que para ti
dura entre 10 o 20 años, para Dios lo puede hacer en un día. En un día. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír y todo el que sepa reirá conmigo. Génesis 21:6. Y Dios puede cambiar nuestro lamento o nuestra tristeza en gozo, y puede hacerlo. Dios quiere enjuagar cada lágrima de nosotros, de nuestros ojos, y ayudarnos a entender y ver que muchas veces tú y yo no estamos solos, de que Dios pueda cumplir esa promesa en nosotros. Otro ejemplo que tenemos es un ejemplo de sumisión. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7, dice, así eran en algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Bueno, mayormente enfatiza acerca de un ejemplo de sumisión. Sin embargo, Sara era una mujer sujeta no solo a Dios, sino también a su marido. Y tenemos un ejemplo grandioso en cuanto de una mujer que también fue perseverante. En Génesis 12, 2 al 3 dice, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. El esfuerzo y la perseverancia trae como resultados para nuestras vidas hoy en día algo que Dios pueda determinar hacer contigo, y no solo contigo, sino con tu familia. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32, dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así también nos dará con él todas las cosas. Y Dios no se va a negar de bendecirte, de cumplir esa promesa en tu vida, de que al final de tu situación, que aunque parezca oscuro, siempre hay una luz de esperanza. Y no lo digo yo, sino también lo dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 20, dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Es decir, ¿sabes el gran privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios? Es que lo que Dios ha prometido en su palabra, sí o sí, se va a cumplir en tu vida. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé cómo hará Dios las cosas, pero sí, Él lo cumple. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, y todo lo que dice lo cumple. En Hebreos 6:18 dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Miren, eso es interesante y quiero que te lleves esto en tu corazón. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Es decir, Dios no es mentiroso. No es que se arrepienta de lo que un día te dijo y no lo va a cumplir en tu vida. Sí lo va a cumplir. Y eso es un consuelo para nosotros, que creemos en Dios, que Él nos va a proteger y que confiamos en que Él nos dará lo prometido. Mire, tu situación puede estar, qué sé yo,
caótica y no tiene solución y no hay una luz de esperanza. Pero lo que Dios ha prometido en tu vida, eso se va a determinar a cumplir contigo. Toda la extensión de las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen asegurado su cumplimiento para nosotros en Cristo. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas promesas. Yo no sé cuántas de ellas has leído tú. No sé cuántas de ellas has podido meditar y decir, esto es para mí, me lo apropio. No sé cuántas, pero hay muchas promesas. La palabra de Dios que tú tienes en tu Biblia, en tu casa, de repente en tu dormitorio, en tu sala, o lo tienes en tu en tu celular, sería bueno que de vez en cuando le demos una chequeada. Meditemos, leamos, porque en ella vas a encontrar cosas que tú no te imaginas. Por eso dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿de qué manera vamos a ver cumplidas esas promesas en nuestras vidas? Sara creyó, a pesar de la mala decisión que tuvo de haber inducido a su esposo acostándose con su esclava Agar, pero al final terminó creyendo. Y se le conoce en el libro de Hebreos 11:11 como una de las primeras mujeres que se resalta como una mujer de fe. A los 89 años. Ojo, ¿quién puede concebir a esa edad? Nadie. Nadie. Médicamente o científicamente es imposible que eso suceda. ¿Para Dios habrá algo imposible? ¿Para Dios habrá algo imposible que pueda suceder eso en tu vida? Yo sé que tú no eres una mujer de 89 años, ni un hombre de 90 años, como lo tuvo Abraham. Sé que no. Pero yo quiero decirte en esta noche que la esperanza en Dios es sí y amén. La fe y la esperanza son dos puntos importantes. La fe es lo que tú crees que se va a cumplir y lo que se va a determinar en tu vida. La esperanza es como de aquí a un futuro. Será y sucederá. Yo creo que ambos van de la mano. Lo ideal está en que tu fe y tu esperanza no lo deposites en las cosas de este mundo, ni en tus fuerzas, sino lo deposites en Dios, que es tu única alternativa, que Dios hará cosas que tú no te imaginas en tu vida. Y Dios la quiere hacer. Dios va a ir cumpliendo detalle por detalle cosas con mucha precisión en tu vida. Tanto para ustedes, chicos, jóvenes que tienen proyectos, jóvenes que tienen muchas cosas por hacer. Hay una esperanza al final de todo eso. Que Dios les bendiga y espero que hayamos podido reflexionar a través de esta pequeña enseñanza. Quiero terminar orando por ustedes. Señor, gracias por estos jóvenes, gracias por la vida de los jóvenes, por la vida de los chicos. Gracias por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas. Te pido tú, Señor, que no se olviden y que no nos olvidemos de que a través de tu palabra podemos conseguir grandísimas promesas para nuestras vidas. Y que eso sea un motivo que nos impulse a creer día a día en lo que tú quieres hacer para nosotros en estos tiempos. Gracias, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.